Y, abajo en el campamento, la cosa se tuerce. La fe se empieza a resquebrajar y bueno, de ahí nace un pecado forjado literalmente en oro. Y es que es increíble lo rápido que se desmorona todo. La impaciencia, esa es la chispa que lo enciende todo. El pueblo se desespera y le pide a Aarón que les fabrique dioses que puedan ver, que puedan seguir. Así de repente, en un abrir y cerrar de ojos, se olvidan por completo de los mandamientos que acababan de recibir. Y lo que es peor, muestran una ingratitud tremenda, refiriéndose a Moisés, el tipo que los sacó de Egipto, como ese tipo. Es una espiral de desobediencia en toda regla. Y aquí está la clave de todo, el verdadero meollo del asunto. El pecado en sí no era el oro, ni siquiera la estatua del becerro. Era el intento de reducir a Dios a algo manejable, algo que pudieran controlar. Querían un ídolo predecible, que respondiera a sus caprichos, en lugar de confiar en ese ser inmenso, impredecible y todopoderoso que los había liberado. Claro, una traición de este calibre no podía quedar sin respuesta. El precio que pagaron por su impaciencia fue inmediato y fue devastador. La respuesta divina no se hizo esperar. Ira, la muerte de miles de personas, plagas, un duelo generalizado por todo el campamento. De hecho, el pueblo tuvo que despojarse de todos sus adornos como señal de arrepentimiento. Pero la consecuencia más terrible, la amenaza de verdad grave, estaba todavía por llegar. Y esto es lo que de verdad nos muestra la gravedad de la situación. Dios básicamente les dice, mirad, vais a llegar a la tierra prometida, la promesa sigue en pie. Pero yo no voy con vosotros. Es para pararse a pensar un segundo en esto. El destino está asegurado, sí, pero sin la compañía de aquel que le daba sentido a todo el viaje. Uf. Y el coste humano fue terrible, claro. La rebelión se cobró la vida de 3.000 personas en un solo día. Esto no es solo una cifra, ¿eh? Es el trágico recordatorio de que romper la confianza tiene consecuencias muy reales y muy dolorosas. Ahora, lo que es verdaderamente fascinante es la reacción de Moisés. Él entiende perfectamente lo que está en juego. Y su oración a Dios es de una claridad absoluta. Le dice, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. O sea, prefiere 1000 veces quedarse en el desierto con Dios que entrar en la tierra prometida sin él. Para Moisés, la compañía era infinitamente más valiosa que el destino. Y bueno, en medio de toda esta crisis, de este caos, surge un momento de definición total. Un punto de inflexión brutal, protagonizado por una tribu que tomó una decisión de lo más radical. Cuando Moisés baja de la montaña y ve todo el desastre, se planta a la entrada del campamento y lanza un desafío que corta la respiración. No pide opiniones, no abre un debate, pide lealtad incondicional. Es un momento de o conmigo o contra mí. Y solo una tribu responde al llamado, los levitas. Y la orden que reciben es terrible, es durísima. Tomar sus espadas y ejecutar a los cabecillas de la idolatría, sin importar si eran sus hermanos, sus amigos o sus vecinos. Eligieron su lealtad a Dios por encima de cualquier lazo de sangre o de afecto. Una decisión tremenda. Aunque la orden fue terrible, su obediencia, esa obediencia tan radical, tuvo un efecto inmediato. Por un lado, detuvo la plaga espiritual que se estaba extendiendo por el campamento. Y por otro, gracias a esa lealtad inquebrantable, la tribu de Leví fue apartada, consagrada para siempre al servicio sagrado. Recibieron una bendición que nació, curiosamente, del peor momento de crisis. Todo este episodio tan intenso no es solo una historia del pasado. Nos deja unas lecciones increíblemente potentes que resuenan muchísimo hoy en día. Vamos a ver las más importantes. La primera, y probablemente la más importante, es la que nos enseñó Moisés. La presencia de Dios es mucho más valiosa que cualquier promesa o cualquier destino. Se podría decir que el éxito sin esa compañía es, en el fondo, un fracaso. La segunda lección es que la paz verdadera, la de verdad, no consiste en tener una vida sin problemas o sin obstáculos. El auténtico descanso llega cuando confiamos en quien camina a nuestro lado, sobre todo en medio de las dificultades. Y aquí llegamos a una lección que es fundamental, la enorme diferencia que hay entre nuestra identidad y nuestro rendimiento. Esta historia nos enseña que lo que somos es infinitamente más valioso que lo que hacemos o lo que conseguimos. Dios mismo se lo deja clarísimo a Moisés. No le dice, conozco tus logros o conozco tu currículum. No, le dice, te conozco por tu nombre. Esto es un recordatorio de que para Dios no somos un número más. Nuestro valor está en quiénes somos, no en cuánto producimos o en lo bien que lo hacemos. Y a pesar del terrible pecado que cometió el pueblo, la historia termina con Dios mostrando su bondad y su misericordia. Nos enseña que su carácter no se define por nuestros fallos, sino por su gracia, que siempre, siempre es más grande que nuestro peor error. Y con esto llegamos al objetivo final, a la meta más alta de todas. Que no es simplemente obedecer o cumplir una serie de normas, no. Es cultivar una amistad íntima con Dios, como la que tenía Moisés, que hablaba con él cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Para terminar, este relato nos deja con una pregunta que es muy actual. La historia de los levitas, en su forma más simbólica, nos obliga a plantearnos algo. En nuestro mundo, hoy, ¿qué relaciones, qué hábitos o qué comodidades estaríamos dispuestos a sacrificar para mantenernos fieles a nuestros principios más profundos? Una reflexión que sin duda da para mucho.